Bienvenidos a Luz Estelar. ¿Qué conversación estás posponiendo porque sabes, en el fondo, que cambiaría algo para siempre? Hay una pregunta que no te has hecho y hoy el cielo te la va a poner enfrente con esa sensación de que el silencio pesa más que las palabras. Es 12 de mayo y la luna en Piscis se encuentra exactamente con Mercurio abriendo una puerta que no sabías que estaba cerrada. Este es el momento exacto para decir lo que callaste. Vamos a descubrir cómo aprovechar esta claridad sin que se te escape. El mapa del día se despliega así. Empecemos por lo que está pasando en el cielo. El Sol en Tauro, a 21 grados, se une casi exactamente a Mercurio, formando una conjunción que activa el pensamiento práctico con una nitidez quirúrgica. Pero el dato clave está en la luna menguante en Piscis, iluminada al 27%, que hace un sextil exacto con Mercurio. Esto no es solo intuición, es información emocional que llega con forma concreta, como si un sueño te dictara una frase que puedes escribir. Ese aspecto abre un canal directo entre lo que sientes y lo que puedes articular, ideal para cerrar conversaciones pendientes sin rodeos. Marte en Aries, a 24 grados, recibe un sextil de Venus en Géminis, combinando impulso con ingenio social. No es energía explosiva, es la chispa justa para iniciar un diálogo que requiere firmeza pero también gracia. Mientras tanto, Neptuno en Aries en sextil con Plutón retrógrado en Acuario profundiza la revisión de ideales. Estás desmontando una creencia que ya no sostiene tu estructura emocional. Plutón retrógrado pide mirar hacia atrás sin miedo pero sin quedarse ahí. La fase menguante invita a soltar, no a sembrar. Hoy no es día de empezar proyectos, sino de podar lo que ya no pesa. Apaga las notificaciones, escribe eso que llevas días rumiando y déjalo reposar. El cielo te da claridad sin urgencia. Aries. Ese nudo en el pecho que llevas 3 días cargando tiene nombre y apellido. Marte en tu signo, a 24 grados, apretando el acelerador, mientras Saturno y Neptuno te piden que frenes. Hoy la luna menguante en Piscis te nubla la visión con emociones prestadas, pero el sextil exacto con Mercurio en Tauro te da una salida clara. Antes de las 4 de la tarde, agarra el teléfono y resuelve ese asunto financiero que dejaste colgado. No esperes a que el Sol en Tauro te entierre en terquedad. Venus en Géminis sextil a tu Marte te empuja a moverte, no a pensar. En el amor, hoy no es día de conversaciones profundas. Es día de un gesto físico, una mano en el hombro, una caminata sin rumbo. En el trabajo, elige una sola tarea y termínala antes del mediodía. El resto puede esperar. Tu energía es un misil, no una regadera. Apunta bien antes de disparar. Tauro. Esa sensación de que algo se ha quedado a medio camino entre tus manos tiene nombre y apellido hoy. El Sol y Mercurio están juntos en tu signo formando un sextil exacto con Júpiter en Cáncer y la luna en Piscis te susurra desde el fondo. No es ansiedad, es tu cuerpo pidiéndote que pares y toques lo real. Respira hondo antes de decidir nada. Venus, tu regente en Géminis, activa conversaciones que rozan lo pendiente, pero con Marte y Saturno en Aries presionando desde tu casa del dinero, hoy no es día de cerrar tratos, sino de sentir el peso de cada opción. En el amor, la luna en cuadratura con Venus puede hacerte sentir que no te entienden, pero la clave está en hablar menos y observar más. ¿Qué dice el silencio de la otra persona? Antes de que caiga la tarde, sal a caminar sin rumbo y deja que el aire toque tu nuca. Lo que necesitas saber no está en tu cabeza, está en la textura del momento. Géminis. Esa sensación de tener 3 conversaciones a la vez en tu cabeza tiene una razón de ser hoy. Mercurio, tu regente, está rozando al Sol en Tauro y ambos reciben un sextil exacto de Júpiter en Cáncer. Esto no es ruido mental, es un puente entre lo que sabes y lo que intuyes. Venus ya entró en tu signo y con Urano también ahí. Tus relaciones piden un giro inesperado. En el trabajo, evita explicar demasiado. Una idea dicha antes del mediodía tendrá más peso que 1000 correos después. En el amor, la luna en Piscis cuadra a Venus, así que lo que no se dijo ayer puede pesarte hoy. No lo cargues. Si sientes la tentación de responder con sarcasmo, haz una pausa de 3 respiraciones antes de hablar. El 12 de mayo de 1926,
Roald Amundsen sobrevoló el Polo Norte en dirigible. Tú también puedes ver tu panorama desde otra altura si sueltas el mapa que ya memorizaste. Tu agilidad no está en hablar más, sino en escoger el momento justo. Cáncer. Esa sensación de que algo se afloja por dentro no es imaginación, con la luna en Piscis en trígono exacto con Júpiter en tu signo. Hoy tu mundo emocional se expande como agua tibia que encuentra su cauce. Mercurio y el Sol en Tauro iluminan el sector de tu comunicación práctica, así que lo que digas al mediodía tendrá un peso inesperado. En el amor, Venus en Géminis choca con la luna, generando esa inquietud de querer cercanía y distancia al mismo tiempo. No la resuelvas hablando, sino sintiendo dónde termina tu piel y empieza el deseo del otro. En el trabajo, el sextil de luna con Mercurio te da la claridad para cerrar un pendiente que arrastras desde hace semanas. Antes de las 3 de la tarde, toma un papel y escribe una sola frase que resuma lo que necesitas soltar. No la guardes. Dóblala y ponla bajo tu almohada esta noche. La marea baja siempre deja lo que ya no flota. Leo. Ese peso que llevas en el pecho desde hace días no es ansiedad, es tu corazón pidiéndote que lo pongas al centro del escenario otra vez. Hoy el Sol en Tauro se alinea con Júpiter en Cáncer y esa combinación te regala una claridad poco común para saber qué merece tu energía y qué solo te drena. En el amor, si sientes que has estado dando más de lo que recibes, la luna menguante en Piscis te invita a retirar tu fuego de donde no lo cultivan. En el trabajo, no forces ninguna conversación importante antes del mediodía, deja que las ideas maduren mientras tú te mueves. Antes de que caiga la tarde, haz una pausa de 5 minutos para sentir el pulso en tus manos, sin mirar el teléfono. Ese gesto te devolverá al eje de tu propio reino. No necesitas brillar para todos hoy, solo para ti. Virgo. Ese peso en los hombros que llevas desde ayer no es cansancio, es información que tu cuerpo te está dando antes que tu mente la procese. Hoy la luna en Piscis activa una conversación interna con Mercurio en Tauro y el detalle que has estado ignorando, ese número, esa palabra, ese gesto, es la llave para desbloquear una situación que lleva días estancada. En el trabajo, el Sol en Tauro sextil a Júpiter te regala una ventana de 3 horas después del almuerzo donde lo que digas tendrá peso real y buena recepción. Aprovecha ese momento para cerrar algo que dejaste a medias sin reabrir el archivo completo, solo el punto exacto donde se trabó. En el amor, Venus en Géminis te pide que no analices lo que la otra persona dijo, sino lo que hizo con las manos mientras lo decía. Antes de las 5 de la tarde, sale tu rutina de escritorio y camina en silencio por una cuadra que no conozcas. Tu sistema nervioso necesita ese cambio de mapa sensorial. Hoy no se trata de perfeccionar, sino de soltar un ajuste que ya no necesitas. Libra. Esa sensación de que algo quedó a medias entre dos personas no es casualidad hoy. Tu regente Venus en Géminis activa el arte de la conversación pendiente y la luna menguante en Piscis te pide cerrar un capítulo emocional, no iniciar otro. Mercurio cerca del Sol en Tauro te da claridad para expresar lo que evitaste decir. No es confrontación, es justicia con vos mismo. En el trabajo, un detalle que pasaste por alto pide tu atención antes del mediodía. Revisa un correo o un número que no cuadra. En el amor, evita explicar demasiado. Hoy el silencio compartido dice más que 1000 palabras. Antes de las 3 de la tarde, tómate 3 minutos para observar tu reflejo en un espejo y preguntarte: ¿qué necesito que el otro sepa de mí? No para que me entienda, sino para que yo me sienta en paz. Ese gesto inclina tu balanza interna. Recordá que el equilibrio no es quietud, es movimiento consciente. Escorpio. Esa sensación de que algo se está desmoronando por dentro no es paranoia, es tu arquitectura personal pidiendo demolición controlada. Con la luna menguante en Piscis en sextil, con Mercurio en Tauro, lo que no has querido decir está ocupando espacio físico en tu pecho. Hoy el silencio no te protege, te entierra. Plutón retrógrado en Acuario te obliga a revisar el poder que entregaste sin contrato, especialmente en relaciones donde el intercambio dejó de ser justo. En el trabajo, Marte en Aries activa tu urgencia por soltar un proyecto que ya no te representa, aunque duela dejar la inversión emocional. Amor, Venus en Géminis sextil a Marte pide un movimiento, no una declaración.
Antes del atardecer, busca un lugar donde nadie te interrumpa y siéntate 5 minutos con los ojos cerrados, respirando como si el aire entrara directo al centro de tu pecho. No pienses, solo siente que parte de ti pide ser enterrada para que otra pueda nacer. No entierres lo que aún respira, entierra lo que ya está muerto. Sagitario. Esa sensación de que el horizonte se ha estrechado en las últimas semanas no es tu imaginación, es el universo pidiéndote que mires hacia adentro antes de volver a disparar la flecha. Hoy la luna menguante en Piscis activa tu casa del subconsciente y los finales y forma un trígono expansivo con Júpiter en Cáncer justo en tu sector de recursos compartidos. Esto significa que una conversación pendiente sobre dinero, deudas o apoyo mutuo puede resolverse con una generosidad inesperada. En el amor evita el exceso de análisis. Venus en Géminis te invita a soltar el control y dejar que el otro dé el primer paso. Tu energía está en modo refinamiento, no en modo conquista. Antes de que caiga la tarde, elige un objeto físico que represente un compromiso que ya no te sirve y colócalo fuera de tu vista. Al soltar un símbolo, liberas el peso real. La fe no es esperar, es soltar lo que ya no te lleva a donde quieres llegar. Capricornio. Ese peso que sientes en el pecho desde el fin de semana tiene una dirección clara. No es ansiedad, es una decisión que estás posponiendo. Tu regente Saturno en Aries te exige acción directa y el Sol y Mercurio juntos en Tauro iluminan tu sector de recursos compartidos o deudas. Hoy la luna menguante en Piscis sextila a Mercurio, lo que te da una claridad emocional inusual para negociar o cerrar un acuerdo pendiente. En el trabajo, el sextil exacto entre Sol y Júpiter te ofrece una expansión que solo llegará si ajustas un número o un plazo concreto antes de las 3 de la tarde. En el amor, Venus en Géminis te pide moverte de tu postura fija. Si has estado esperando una señal, el que da el primer paso hoy eres tú. Antes del mediodía, escribe en un papel el nombre de esa persona o proyecto y colócalo boca abajo sobre tu escritorio. Ese gesto físico rompe el ciclo de espera. No necesitas tener todas las respuestas hoy, solo dar el primer movimiento firme. Acuario. Esa sensación de haber llegado a un límite con ciertas rutinas no es casualidad. Hoy el Sol y Mercurio, juntos en Tauro, iluminan exactamente el área de tu vida donde necesitas reorganizar recursos y la luna en Piscis te pide que escuches lo que tu cuerpo calla. Plutón retrógrado en tu signo sigue removiendo capas viejas de identidad, como si estuvieras despejando un terreno para construir algo que todavía no ves completo. En el amor, Venus en Géminis te da labia, pero la luna en cuadratura con ella te advierte, no prometas lo que después quieras renegociar. En lo laboral, el sextil entre Mercurio y Júpiter te regala un golpe de suerte si compartes una idea a medias con alguien de confianza antes del almuerzo. Tu energía hoy es como un cable pelado, mucha electricidad suelta, pero necesitas tierra. Antes de las 4 de la tarde, siéntate 5 minutos en silencio sin pantallas y deja que una imagen, no una palabra, te muestre el siguiente paso. Esa pausa es tu brújula. Piscis. Esa sensación de que estás flotando entre dos mundos hoy tiene un ancla. La luna en tu signo forma un sextil exacto con Mercurio en Tauro y eso traduce tus corazonadas en palabras concretas justo cuando tu planeta regente, Neptuno en Aries, se alinea con Plutón retrógrado. No es casual que hayas despertado con una certeza que no sabes explicar. El agua de tu intuición choca esta tarde contra el fuego de Venus en Géminis en cuadratura con la luna. Y esa fricción pide límites. Antes de las 6, desconéctate de la conversación que te drena. Tu energía hoy no está para salvar a nadie, sino para escuchar ese sueño recurrente que Mercurio te ayuda a descifrar. En el trabajo, el trígono de la luna con Júpiter en Cáncer expande tu compasión, pero no la derrames donde no la reciben. Antes del mediodía, camina descalza sobre tierra o baldosa fría durante 3 minutos. Ese gesto físico te devuelve al cuerpo cuando la niebla emocional se espesa. Tu don es sentir, pero hoy tu tarea es elegir dónde poner ese sentir. Antes de cerrar el día, pon la mano sobre ese objeto que sabes que deberías ordenar. La luna en menguante pide gestos pequeños, no revoluciones. No necesitas terminar todo, solo dar el primer movimiento concreto como regar una planta que espera.
Mañana al atardecer la luna entra en Aries, el impulso cambia, te cuento qué significa. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros inclinan, pero no obligan. El poder está en ti. Hasta mañana.